Era introspectivo y perspicaz, y creía firmemente que la verdadera dicha residía en la satisfacción interior. Muchos lo reconocen como el emblemático pensador de su tiempo. Pero este sabio griego también dejó un legado profundo en campos como la ética, la dialéctica, la epistemología y la filosofía política. Sócrates era un hombre de profunda sabiduría, confiaba en el potencial de la mente humana, creyendo en una realidad cognitiva que trascendía los deseos y opiniones individuales. Nacido en Atenas, en algún momento entre el 470 y el 469 a.C., su vida y enseñanzas han dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento humano. Aunque no dejó registros escritos, su influencia perdura a través de las obras de sus discípulos, en particular, Platón. Entonces, ¿quién era Sócrates y por qué su influencia sigue resonando en la historia de la filosofía? Sócrates fue un filósofo griego que vivió en Atenas durante el siglo V a.C., y se le reconoce como uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental. Su impacto trascendió su tiempo y dejó una marca indeleble en el pensamiento humano. Imaginen, si pueden, la bulliciosa Atenas antigua, un crisol de comerciantes, artistas, políticos y, por supuesto, filósofos. En este telón de fondo de efervescencia cultural y política, Sócrates surgió como una figura singular, desafiando las normas establecidas y cuestionando todo lo que se le presentaba. Ahora bien, ¿qué es lo que distingue a Sócrates? ¿Por qué su legado continúa resonando hasta nuestros días? La respuesta radica en su método único de búsqueda del conocimiento y la verdad, el diálogo. En lugar de simplemente enseñar, Sócrates prefería dialogar, desafiando a sus interlocutores a examinar y cuestionar sus propias creencias. Esta práctica, conocida como el método socrático, no solo fomentaba el pensamiento crítico, sino que también revelaba la ignorancia inherente en muchas afirmaciones aparentemente seguras. A través de sus conversaciones profundamente reflexivas, Sócrates no solo dejó un legado de preguntas provocativas, sino que también inspiró a generaciones posteriores de filósofos a buscar la verdad a través del cuestionamiento continuo y el examen riguroso de las ideas. Su impacto perdura como un faro de sabiduría y razón en el vasto océano del pensamiento humano. Aunque no dejó obras escritas, legó su forma de pensar y enseñar a través de los escritos de sus discípulos, especialmente Platón. Sus diálogos, ricos en preguntas incisivas y argumentos persuasivos, capturan la esencia misma de su filosofía. Para comprender la relevancia de Sócrates en la filosofía antigua, es necesario sumergirse en el contexto cultural y político de la Atenas del siglo V a.C. Esta era una época de gran efervescencia e innovación, donde las ideas fluían constantemente y la democracia estaba en su apogeo. Atenas se erigía como el epicentro del mundo griego, atrayendo a pensadores, artistas y políticos de todo el Mediterráneo. Este filósofo ateniense no se conformaba con aceptar las tradiciones y creencias sin cuestionarlas. Por el contrario, su método filosófico se centraba en el diálogo, en la búsqueda conjunta de la verdad a través del intercambio de ideas y preguntas. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para quienes buscan profundizar en las cuestiones fundamentales de la existencia y la moralidad. Su estilo de vida modesto y su actitud desafiante hacia las autoridades y los convencionalismos sociales lo convirtieron en una figura polémica en su época. Sin embargo, su legado perdura gracias a su valentía para desafiar las normas establecidas y su dedicación a la búsqueda del conocimiento genuino. Sentó las bases del pensamiento crítico al enseñarnos
a no conformarnos con respuestas superficiales, sino a indagar más profundamente en la naturaleza de las cosas a través del cuestionamiento y la reflexión. Su método mayéutico, inspirado en la partera de su madre, consistía en ayudar a dar a luz ideas latentes en la mente de sus interlocutores. Así, Sócrates se convirtió en un faro de sabiduría en una época de incertidumbre y cambio, guiando a sus seguidores hacia una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que los rodeaba. En aquella época, Atenas destacaba como una ciudad-estado poderosa y dinámica, famosa por su sistema democrático directo, sus logros en el arte, la literatura y la filosofía, así como por sus conflictos recurrentes con otras ciudades griegas, sobre todo con Esparta. Atenas era un crisol de culturas y pensamientos, donde las ideas circulaban libremente en sus calles, mercados y teatros. Era un lugar donde los ciudadanos se congregaban en la ágora para debatir temas políticos y filosóficos, donde los artistas y poetas encontraban inspiración y donde los filósofos como Sócrates desafiaban las convenciones establecidas. Un rasgo destacado de la Atenas de ese tiempo era su sistema democrático, que otorgaba a los ciudadanos el derecho y la responsabilidad de participar en la vida política de la ciudad. Esta democracia directa propiciaba un ambiente propicio para el intercambio de ideas y el debate público, impulsando el florecimiento intelectual y cultural que caracterizó esa era. No obstante, este periodo de esplendor también estuvo marcado por conflictos tanto internos como externos. Atenas se encontraba constantemente bajo la amenaza de conflictos militares, especialmente con Esparta y sus aliados, lo que generaba tensiones y divisiones dentro de la sociedad ateniense. En la antigua Grecia surgieron los sofistas, un grupo de filósofos y educadores que recorrían diferentes ciudades ofreciendo enseñanzas en retórica, argumentación y persuasión. Su popularidad era notable en Atenas, atrayendo especialmente a la élite política y social. Los sofistas abogaban por una visión relativista y pragmática de la verdad y la moral. Según ellos, estas eran construcciones sociales sujetas a variación cultural, negando así la existencia de una verdad absoluta. Su enfoque en el arte de la persuasión política generaba controversia, siendo vistos por algunos como manipuladores de la verdad por beneficio personal. Contrastando con esta perspectiva, Sócrates adoptaba una postura crítica. Reconociendo las habilidades retóricas de los sofistas, cuestionaba su noción de que la verdad fuese simplemente una cuestión de persuasión y opinión. En cambio, Sócrates buscaba una verdad universal y objetiva que trascendiera las opiniones individuales y las convenciones sociales. Este contraste entre la filosofía de Sócrates y la de los sofistas es esencial para comprender su legado en la historia de la filosofía griega. Mientras los sofistas abrazaban un enfoque pragmático y relativista, Sócrates defendía la existencia de una verdad universal alcanzable a través del diálogo y la razón. Los sofistas representaron un cambio significativo en el panorama filosófico de la antigua Grecia. No solo se dedicaron a enseñar habilidades retóricas y argumentativas, sino que desafiaron las verdades absolutas y las normas morales establecidas. Anteriormente, los filósofos tendían a buscar verdades universales y principios éticos inmutables. Su enseñanza principal giraba en torno a la relatividad y subjetividad de la verdad y la moralidad. Argumentaban que lo que se consideraba verdadero o moralmente correcto en una sociedad podría no serlo en otra. Esto planteaba un desafío a las creencias arraigadas y obligaba a la gente a cuestionar sus valores. Los sofistas también enfatizaban la importancia del lenguaje y la retórica en la persuasión y el poder político, especialmente en una sociedad democrática como la antigua Atenas, donde influir en la opinión pública era crucial para obtener apoyo político. Sin embargo,
Esta visión relativista fue objeto de críticas, particularmente por filósofos como Sócrates, quien creía firmemente en la existencia de verdades objetivas y principios éticos universales que podían descubrirse a través del diálogo y la razón. Su método socrático contrastaba con el énfasis de los sofistas en la persuasión y el poder del discurso. Aunque Sócrates se opuso a los sofistas, su influencia en la sociedad ateniense fue notable. Contribuyeron al desarrollo del pensamiento crítico y la argumentación lógica en una Atenas democrática, sentando así las bases para futuros avances en filosofía y retórica. Su educación comenzó como la de cualquier ciudadano ateniense, con estudios básicos en literatura, música y gimnasia. Pero su verdadera educación surgió cuando se convirtió en discípulo de filósofos contemporáneos, especialmente los presocráticos, quienes exploraban la naturaleza del universo y la realidad. Aunque no dejó registros escritos, se cree que fue influenciado por pensadores como Heráclito y Parménides. Bajo la guía de esos filósofos, Sócrates desarrolló un enfoque peculiar hacia el conocimiento y la verdad. A diferencia de sus predecesores, quienes indagaban en las teorías cosmológicas y metafísicas para comprender el funcionamiento del mundo, Sócrates se centraba en lo humano y ético. Su método distintivo, la mayéutica, implicaba un diálogo socrático en el que planteaba preguntas penetrantes para ayudar a sus interlocutores a explorar más profundamente sus propias creencias y conceptos. Esta técnica, considerada como el arte de estimular ideas en la mente de las personas, era esencial para su filosofía. Sócrates también fue modelado por las tradiciones culturales y religiosas de Atenas. La ciudad estaba impregnada de mitos y rituales que sustentaban la moral y la conducta de sus habitantes. Sin embargo, desafiaba estas convenciones sociales y religiosas, incitando a sus contemporáneos a reflexionar críticamente sobre sus creencias y acciones. Su estilo de vida austero y su compromiso con el autoexamen lo distinguieron como un individuo radical en una sociedad que valoraba la conformidad y la tradición. A menudo se le observaba paseando por las calles de Atenas, entablando conversaciones con personas de todos los estratos sociales, desafiando a los poderosos y cuestionando a los sabios. Este enfoque provocativo y desafiante le granjeó enemistades entre las élites atenienses, quienes lo consideraban una amenaza para el statu quo. Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de impiedad hacia los dioses tradicionales de la ciudad. En el famoso juicio que siguió, se le ofreció la oportunidad de exiliarse, pero optó por beber la cicuta, aceptando su sentencia de muerte como un acto de coherencia con sus principios filosóficos. Aunque la figura de Sócrates sigue envuelta en misterio debido a la falta de escritos directos, ha dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento occidental. Su énfasis en la importancia del autoconocimiento, la virtud y la búsqueda constante de la verdad sigue inspirando a filósofos, educadores y pensadores hasta el día de hoy. A medida que maduraba, se interesó especialmente por la ética y la moralidad, buscando comprender qué era la virtud y cómo alcanzarla. Este interés lo llevó a conversar con una amplia gama de personas, desde políticos hasta artesanos, con el objetivo de descubrir la verdad a través del diálogo y la reflexión. En sus años jóvenes, Sócrates se desempeñó como soldado en el ejército ateniense, participando en varias campañas militares, incluida la destacada batalla de Potidea. Su experiencia en el campo de batalla y su implicación en la vida pública de Atenas influyeron profundamente en su visión de la política y la moral, lo llevando a cuestionar las creencias arraigadas y las prácticas establecidas.
Durante su servicio como soldado, no solo adquirió habilidades de liderazgo y estrategia militar, sino que también fue testigo directo del caos y la brutalidad de la guerra. Estas vivencias lo llevaron a reflexionar sobre el significado de la justicia y la virtud en un mundo marcado por el conflicto y la injusticia. A pesar de su participación en la vida pública y militar de Atenas, Sócrates encontró su verdadera vocación en la búsqueda del conocimiento y la verdad a través de la filosofía. Se convirtió en discípulo de varios maestros, incluyendo a Anaxágoras, quien lo introdujo al estudio de la naturaleza y el cosmos, y a Arquelao, conocido por sus enseñanzas sobre la naturaleza del alma y la mente humana. Sin embargo, fue su encuentro con los sofistas lo que dejó una marca significativa en su desarrollo filosófico. Sócrates admiraba la habilidad retórica y persuasiva de los sofistas, pero al mismo tiempo cuestionaba su enfoque relativista de la verdad y la moralidad. Esta tensión entre el método sofista de persuasión y el compromiso de Sócrates con la búsqueda de la verdad objetiva y la virtud se reflejaría más tarde en su método filosófico único. Su método socrático de interrogación y examen crítico se convirtió en su sello distintivo, llevando a sus interlocutores a cuestionar sus creencias y alcanzar una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Después de su experiencia en el ejército y su encuentro con diversos maestros, Sócrates inició su propio viaje en el campo de la filosofía. A diferencia de sus contemporáneos, no se contentaba con aceptar las creencias y prácticas establecidas sin someterlas a escrutinio. En cambio, buscaba incesantemente la verdad a través del diálogo y la reflexión. El método socrático, también conocido como mayéutica, era la principal herramienta que empleaba Sócrates para llevar a cabo su búsqueda de la verdad. Utilizando una serie de preguntas incisivas y examinando críticamente las respuestas, Sócrates dirigía a sus interlocutores hacia una comprensión más profunda de sus propias creencias y de la realidad. Una de las características más distintivas del método socrático era su enfoque en el autoconocimiento. Sócrates creía firmemente que la verdadera sabiduría comenzaba con el reconocimiento de la propia ignorancia. Al admitir la falta de conocimiento absoluto, uno se volvía receptivo a la posibilidad de aprender y crecer intelectualmente. Además, este método fomentaba el pensamiento crítico y la autoevaluación. Al desafiar las creencias arraigadas y examinar las suposiciones subyacentes, Sócrates ayudaba a sus interlocutores a desarrollar un sentido más agudo de la razón y la lógica, así como a identificar y corregir cualquier falacia en su pensamiento. Sin embargo, el método socrático no se limitaba a encontrar respuestas definitivas. Más bien, era un proceso continuo de exploración y descubrimiento. Sócrates nunca pretendió poseer todas las respuestas. En su lugar, veía su papel como el de un guía en el proceso de aprendizaje, llevando a sus interlocutores hacia una mayor comprensión y claridad. A través de sus célebres diálogos, Sócrates investigaba una amplia gama de temas, desde la justicia y la virtud hasta la naturaleza del alma y la realidad. Su enfoque incisivo y su dedicación a la verdad lo convirtieron en una figura legendaria en la historia de la filosofía, dejando un legado perdurable hasta nuestros días. Como se mencionó anteriormente, el método socrático se basaba en el diálogo y la investigación. A través de una serie de preguntas meticulosamente formuladas, Sócrates desafiaba las creencias arraigadas de sus interlocutores, llevándolos hacia un mayor autoconocimiento y autoevaluación. Una característica destacada de este método era su naturaleza dialéctica.
Sócrates no pretendía imponer sus propias ideas a sus interlocutores, sino más bien ayudarlos a entender sus propias creencias y la naturaleza de la realidad de una manera más profunda. Además, el método socrático era altamente adaptable y flexible. Sócrates no seguía un guión predefinido en sus conversaciones, sino que respondía de manera espontánea a las respuestas de sus interlocutores, ajustando sus preguntas y argumentos según fuera necesario. Esta flexibilidad y apertura al diálogo caracterizaban el enfoque de Sócrates hacia la filosofía y la búsqueda de la verdad. A diferencia de aquellos que afirmaban poseer un conocimiento absoluto, Sócrates reconocía la limitación de su propio entendimiento y estaba dispuesto a cuestionar sus propias creencias. Esta humildad intelectual y su búsqueda constante de la verdad inspiraron a generaciones posteriores de filósofos y pensadores. El método filosófico de Sócrates sentó las bases para el desarrollo del pensamiento crítico y la lógica en la filosofía occidental, dejando una marca indeleble en figuras tan destacadas como Platón y Aristóteles, quienes no solo preservaron y expandieron sus enseñanzas, sino que también las llevaron a nuevas alturas. El legado de Sócrates no se limita al ámbito académico de la filosofía. Su énfasis en el diálogo y la búsqueda de la verdad sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea, donde el pensamiento crítico y la reflexión son más necesarios que nunca. A través de las obras de sus discípulos más destacados, como Platón y Aristóteles, el legado de Sócrates se expandió y perduró en el tiempo. Platón, uno de los discípulos más influyentes de Sócrates, no solo preservó las enseñanzas de su maestro, sino que las desarrolló en una vasta obra filosófica que abordaba una amplia gama de temas, desde la ética y la política hasta la metafísica y la epistemología. En sus diálogos, Platón presenta a Sócrates como el protagonista principal, utilizando su método de preguntas y respuestas para explorar temas fundamentales como la justicia, la virtud y el conocimiento. A través de estos diálogos, Platón no solo transmite las enseñanzas de Sócrates, sino que también desarrolla su propia filosofía, incluida la teoría de las ideas o formas, que sostiene que las cosas del mundo material son imperfectas copias de las ideas perfectas y eternas. Aristóteles, indiscutiblemente uno de los discípulos más destacados de Sócrates, absorbió profundamente las enseñanzas de su maestro y las transformó en una filosofía propia que influyó enormemente en el pensamiento occidental. Aunque su enfoque filosófico difería notablemente del de Platón, su compromiso con la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la razón era un legado compartido con Sócrates. La influencia de Sócrates en Aristóteles se evidencia en la manera en que este último desarrolló un enfoque sistemático de la filosofía. A lo largo de sus escritos, Aristóteles abordó una amplia gama de temas, desde la ética y la política hasta la metafísica y la lógica, explorando cada uno con meticulosidad y rigor. Sin embargo, a diferencia de su maestro o de Platón, Aristóteles adoptó un enfoque más empírico y observacional en su investigación, basando sus conclusiones no solo en la razón pura, sino también en la observación del mundo natural. A pesar de las diferencias en sus respectivas filosofías, Aristóteles siempre mostró un profundo respeto por Sócrates. Reconoció y admiró el papel fundamental que Sócrates desempeñó en el desarrollo del pensamiento filosófico, incluso cuando no compartía todas sus ideas. Para Aristóteles, Sócrates representaba una figura emblemática en la historia de la filosofía, cuyo legado continuó resonando y moldeando el pensamiento de las generaciones posteriores. La relación entre Sócrates y Aristóteles fue fundamental en la historia del pensamiento occidental. Aunque cada uno tenía su propio enfoque filosófico único, el legado de Sócrates como maestro y modelo de búsqueda de la verdad a través del diálogo
y la razón dejó una marca indeleble en el pensamiento de Aristóteles y en la filosofía en general. La influencia de Sócrates trascendió a sus discípulos directos. A lo largo de los siglos, su método filosófico y su enfoque en la búsqueda de la verdad han inspirado a innumerables pensadores y filósofos, desde los estoicos y los neoplatónicos hasta los iluministas y los existencialistas. La mayéutica, un término que proviene del griego antiguo y que significa la partera del alma, describe el proceso mediante el cual Sócrates ayudaba a sus interlocutores a dar a luz ideas y conocimientos que ya residían en su interior. Al igual que una partera asiste a una mujer durante el parto, Sócrates asistía a sus interlocutores en el alumbramiento de nuevas ideas a través del diálogo y la reflexión. El proceso de mayéutica comenzaba con una serie de preguntas cuidadosamente diseñadas por Sócrates. Estas preguntas no buscaban respuestas simples o afirmaciones dogmáticas, sino que invitaban a la reflexión y la autoevaluación. A través de un diálogo paciente y meticuloso, Sócrates guiaba a sus interlocutores hacia una comprensión más profunda de sus propias creencias y de la realidad. Por otro lado, el elenchus era el método de interrogación y examen crítico utilizado por Sócrates para refutar ideas falsas o inconsistentes. A través de una serie de preguntas incisivas, Sócrates buscaba exponer las contradicciones en el pensamiento de sus interlocutores y llevarlos a una comprensión más clara de la verdad. Una característica distintiva del elenchus era su enfoque en la autoevaluación y la autocrítica. Sócrates no intentaba imponer sus propias ideas o convicciones a sus interlocutores, sino que los ayudaba a examinar críticamente sus propias creencias y a llegar a una comprensión más profunda de la verdad. El método socrático de mayéutica y elenchus tenía como objetivo final la búsqueda de la verdad y la virtud a través del diálogo y la razón. A través de este proceso de indagación y reflexión, Sócrates no solo buscaba expandir el conocimiento humano, sino también fomentar el pensamiento crítico y la autoconciencia en sus interlocutores. Este método no se limita al ámbito académico o filosófico, sino que puede aplicarse en una amplia gama de situaciones y contextos. Desde conversaciones cotidianas hasta decisiones importantes, el enfoque de Sócrates hacia el diálogo y la reflexión puede ser invaluable para alcanzar una mayor claridad y comprensión. Una manera en la que podemos aplicar el método socrático en nuestra vida diaria es mediante la práctica de hacer preguntas reflexivas y abiertas. En vez de tomar las cosas tal como son, podemos desafiar nuestras propias creencias y suposiciones a través de un examen crítico y riguroso. Esto nos ayuda a desarrollar una mente abierta y receptiva a nuevas ideas y perspectivas. El método socrático nos enseña la importancia de escuchar activamente y respetar las opiniones de los demás. En lugar de imponer nuestras propias ideas o puntos de vista, podemos adoptar una postura de humildad intelectual y estar abiertos al intercambio de ideas y experiencias. Esto fomenta un ambiente de respeto mutuo y colaboración, donde todos pueden aprender y crecer juntos. Otro aspecto relevante del método socrático es la autoevaluación y el autoexamen. Al igual que Sócrates alentaba a sus interlocutores a reflexionar sobre sus propias creencias y acciones, nosotros podemos examinar críticamente nuestras propias motivaciones y valores, buscando identificar cualquier contradicción o inconsistencia en nuestro pensamiento. Al practicar el método socrático en nuestra vida cotidiana, podemos cultivar una mayor claridad mental y una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y autoconciencia, fundamentales para navegar en un mundo cada vez más complejo y cambiante.
Uno de los aspectos más notables del método socrático es su capacidad para promover el pensamiento crítico y la reflexión en un entorno saturado de información y opiniones diversas. En la era de las redes sociales y la inmediatez de la información, es crucial desarrollar habilidades para discernir la verdad y la validez en medio del ruido digital. Al aplicarlo podemos aprender a cuestionar las noticias y opiniones que encontramos en línea, buscando evidencia sólida y argumentos razonados en lugar de simplemente aceptar lo que se nos presenta. Esto nos ayuda a desarrollar un sentido de discernimiento y un escepticismo saludable, fundamentales para ser ciudadanos informados y comprometidos. Además, puede ser de gran utilidad en la resolución de conflictos y la promoción del diálogo constructivo en un mundo cada vez más polarizado. En lugar de demonizar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, podemos utilizar el enfoque de Sócrates para buscar puntos en común y comprender las preocupaciones y perspectivas de los demás. Al adoptar una postura de humildad intelectual y respeto mutuo, podemos crear un espacio donde las diferencias puedan ser discutidas de manera abierta y constructiva, en lugar de caer en confrontaciones improductivas. Esto es esencial para construir puentes entre comunidades y trabajar juntos hacia soluciones mutuamente beneficiosas. El método socrático también puede ser aplicado en el ámbito de la toma de decisiones éticas y morales. Al enfrentarnos a dilemas éticos y conflictos de valores, podemos utilizar el enfoque de Sócrates para reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y considerar las consecuencias de nuestras acciones en los demás. Al hacerlo, podemos tomar decisiones más informadas y éticas que reflejen nuestros valores más profundos y contribuyan al bienestar de la sociedad en su conjunto. Para Sócrates, la ética era el eje central de su filosofía. Creía firmemente en la importancia de vivir una vida examinada y virtuosa, basada en la búsqueda constante de la verdad y el cultivo de la virtud. Su célebre declaración, "Una vida no examinada no vale la pena ser vivida", refleja su convicción de que la autoevaluación y el autoconocimiento son fundamentales para una existencia significativa y moralmente responsable. La ética socrática se centraba en el concepto de la virtud, entendida como la excelencia moral y la realización personal. Sócrates argumentaba que la verdadera felicidad y plenitud solo se alcanzan al vivir de acuerdo con principios éticos sólidos y cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia y la valentía. La virtud no era simplemente obedecer reglas o normas externas, sino una cuestión de autoconocimiento y autodominio. Creía que cada individuo tenía el potencial de vivir una vida virtuosa, pero esto requería un examen riguroso de las propias creencias y motivaciones, así como un compromiso activo con la mejora personal y la autorreflexión. La ética socrática también se basaba en la idea de que la verdad y la justicia son valores universales y objetivos que van más allá de las convenciones sociales y culturales. Sócrates argumentaba que, aunque las leyes y costumbres puedan variar entre sociedades, existe un estándar moral absoluto al que todos los seres humanos deberían aspirar. Esta concepción ética socrática tenía importantes implicaciones para la vida política y social. Sócrates creía que los líderes y ciudadanos debían guiarse por principios éticos sólidos y actuar en beneficio del bien común, en lugar de seguir sus propios intereses egoístas. Su compromiso con la verdad y la justicia lo llevó a desafiar las injusticias y corrupciones de su época, a menudo a costa de sacrificios personales. En la sociedad actual, la ética socrática sigue siendo relevante como un recordatorio de la importancia de la integridad y la responsabilidad moral, tanto en lo público como en lo privado. Vivimos en un mundo donde la desigualdad, la corrupción
y la injusticia son lamentablemente comunes. Ante esto, el legado ético de Sócrates nos desafía a no aceptar pasivamente las injusticias, sino a cuestionar las estructuras de poder injustas y luchar por un cambio que promueva la equidad y la justicia para todos. La filosofía socrática, con su énfasis en el examen crítico y el autoconocimiento, nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y convicciones. Nos alienta a buscar la verdad y a ser conscientes de las consecuencias éticas de nuestras decisiones. En un mundo donde la complacencia y la indiferencia pueden ser tentadoras, el ejemplo de Sócrates nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestros principios y valores, incluso frente a desafíos y adversidades. La relevancia de la ética socrática va más allá del tiempo y la cultura. A pesar de haber vivido hace más de 2 milenios, las enseñanzas de Sócrates siguen siendo pertinentes en un mundo moderno que enfrenta dilemas éticos complejos. Nos desafía a no conformarnos con la injusticia y la desigualdad, sino a buscar activamente formas de mejorar nuestras comunidades y sociedades. En última instancia, la ética socrática nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad y la responsabilidad de contribuir a la creación de un mundo más justo y equitativo. Al adoptar una postura crítica y ética hacia las injusticias que nos rodean, podemos trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos. A pesar de su profunda influencia en la filosofía occidental, Sócrates también enfrentó críticas y controversias durante su vida y después de su muerte. Sócrates era conocido por cuestionar las creencias y prácticas religiosas, políticas y morales de la sociedad ateniense, lo que lo convirtió en un objetivo de críticas y acusaciones de impiedad y corrupción de la juventud. Su compromiso con la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la razón lo llevó a enfrentarse a las figuras de autoridad y a desafiar las normas sociales aceptadas, lo que generó hostilidad y resentimiento entre algunos de sus contemporáneos. Además, el método socrático de preguntas y respuestas a menudo era percibido como una forma de sofisma o manipulación, especialmente por parte de los sofistas y otros filósofos rivales. Algunos críticos argumentaban que Sócrates utilizaba su habilidad retórica para confundir y desorientar a sus interlocutores, en lugar de buscar la verdad de manera honesta y objetiva. Una de las más profundas críticas que recibió este insigne pensador griego fue su aparente falta de respeto hacia las instituciones democráticas de la Atenas antigua. ¿Cómo es que un ciudadano comprometido como Sócrates podría cuestionar la piedra angular de la vida política ateniense? La democracia ateniense, con su énfasis en la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas, era la envidia de muchos en el mundo antiguo. Sin embargo, para Sócrates, este sistema político no era intocable. A pesar de ser un ciudadano respetuoso de las leyes, su escepticismo hacia la democracia era notorio. Consideraba que el gobierno de la polis no debía ser una cuestión de número, sino de conocimiento y virtud. Este escepticismo de Sócrates hacia la democracia ateniense no pasó desapercibido. Sus cuestionamientos sobre la capacidad del pueblo para tomar decisiones políticas informadas y racionales generaron enemistades y críticas feroces entre sus contemporáneos. Aquellos que veían en la democracia el pináculo del progreso y la libertad acusaban a Sócrates de socavar los fundamentos de la polis. El descontento hacia Sócrates finalmente alcanzó su punto culminante cuando fue llevado a juicio bajo cargos de impiedad y corrupción de la juventud. El juicio de Sócrates fue un momento crucial en la historia del pensamiento occidental. En el año 399 a.C., Sócrates fue llevado ante un tribunal ateniense acusado de 2 crímenes principales: impiedad, acebeia
y corrupción de la juventud, corrupción moral de los jóvenes atenienses. Durante el juicio, Sócrates se enfrentó a una acusación severa, en la que se le culpaba de no reconocer a los dioses de la ciudad y de introducir nuevas divinidades, así como de corromper a la juventud al enseñarles ideas consideradas peligrosas para el orden social establecido. En su defensa, se mantuvo firme en sus principios filosóficos y se negó a comprometer sus convicciones. En lugar de apelar a la misericordia o de retractarse de sus enseñanzas, Sócrates defendió con pasión su compromiso con la búsqueda de la verdad y la virtud a través del diálogo y la reflexión crítica. A pesar de su elocuencia y valentía, fue finalmente declarado culpable por un estrecho margen de votos. Cuando se le dio la oportunidad de proponer una sentencia alternativa, en lugar de mostrar arrepentimiento, sorprendió al tribunal al sugerir que debería ser recompensado por sus servicios a la ciudad. Esta respuesta solo sirvió para enfurecer aún más a sus acusadores y sellar su destino. La ejecución de Sócrates por ingestión de cicuta fue la consecuencia trágica de un juicio que ilustra la tensión entre la libertad de pensamiento y expresión y las demandas de la sociedad en aquel entonces. Su muerte, lejos de silenciar su legado, lo elevó a un símbolo de resistencia frente a la intolerancia y la injusticia, y su ejemplo continúa inspirando a quienes valoran la búsqueda inquebrantable de la verdad y la virtud, incluso en tiempos adversos. A lo largo de la historia, pocas figuras filosóficas han dejado un legado tan perdurable como Sócrates. A pesar de las críticas y controversias que rodearon su vida, su método filosófico ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. Según Platón, discípulo de Sócrates, este afirmaba: «Una vida sin examen no merece la pena ser vivida». Esta cita refleja la importancia que Sócrates otorgaba al autoexamen y la reflexión crítica como fundamentos de una vida auténtica y significativa. El método socrático, centrado en la indagación crítica y el diálogo racional, encuentra una nueva aplicación en la filosofía moderna. En un mundo inundado de información y opiniones, el enfoque socrático de formular preguntas penetrantes y examinar las creencias profundamente arraigadas sigue siendo una herramienta invaluable para desentrañar la verdad en medio del caos. La enseñanza de Sócrates sobre la importancia del autoconocimiento como punto de partida para el crecimiento personal y la sabiduría resuena en la psicología contemporánea y el desarrollo personal. La práctica de la introspección y la autoevaluación continúa siendo fundamental en la búsqueda de la autenticidad y el bienestar emocional en la sociedad de hoy. El filósofo contemporáneo Peter Singer señala en su obra Ética Práctica la influencia duradera del método socrático en la filosofía moderna, destacando su enfoque en el examen crítico de las creencias y la búsqueda de la verdad como un legado perdurable de Sócrates. En un mundo polarizado por opiniones y creencias divergentes, el enfoque socrático en el diálogo racional y el pensamiento crítico es más relevante que nunca. Sócrates nos enseña la importancia de escuchar atentamente, cuestionar nuestras propias suposiciones y buscar la verdad a través del debate abierto y la exploración conjunta de ideas. La búsqueda incesante de la verdad fue el propósito último de la vida y el pensamiento de Sócrates. En una era caracterizada por la desinformación y la manipulación mediática, su compromiso con la verdad absoluta y su disposición a desafiar las narrativas dominantes continúan inspirando a aquellos que aspiran a la claridad y la integridad intelectual en un mundo complejo y tumultuoso.
En la búsqueda implacable de la verdad, hallamos el poder transformador del pensamiento crítico y la valentía para desafiar las normas establecidas. Como proclamó Sócrates, la verdadera sabiduría reside en reconocer nuestra propia ignorancia. En este documental hemos explorado el eterno legado de Sócrates, cuya influencia resuena en cada interrogante que planteamos, en cada verdad que descubrimos y en cada alma que se aventura a examinar su propia existencia. Que su ejemplo nos inspire a abrazar el conocimiento, a cuestionar lo establecido y a buscar sin descanso la esencia de la verdad, en un viaje eterno hacia la autenticidad y la sabiduría. Únanse a nuestra comunidad suscribiéndose y apoyen la creación de más documentales fascinantes como este. Manténganse al día explorando los senderos del pensamiento y la sabiduría, y no se pierdan los vídeos recomendados en nuestro canal. Descubran más sobre las mentes extraordinarias que han dado forma a nuestra historia y a nuestra comprensión del mundo. Soy Teuri Delgado y esto es El Viaje Filosófico. Juntos, continuemos explorando los misterios del universo y de la mente humana.